para dar el último mensaje en esta serie de 7 imágenes de Cristo en el libro, en la Epístola a los Hebreos. Empezamos esta serie viendo la majestad de Cristo, su deidad, en capítulo número 1, y vimos 7 aspectos de la deidad de Cristo en el capítulo número 1. De ahí fuimos al capítulo número 2, y allí es donde vimos la humanidad del Señor Jesucristo, otra vez en 7 aspectos, 7 diferentes características de la humanidad necesaria del Señor Jesucristo. Y el tercer mensaje, empezamos una sección adentro de la serie acerca del sacerdocio de Cristo, y hubo 3 mensajes donde hablamos acerca del sacerdocio de Cristo en 3 aspectos diferentes. Primeramente, en capítulos 3 al 5, vimos el sacerdocio de Cristo en cuanto a su compasión, el sacerdocio compasivo de Cristo. Ahí vimos en capítulo número 7 también el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, y vimos la importancia de ser un sacerdote según este orden. Número 3, vimos el sacerdocio de Cristo en el santuario celestial en capítulos 8 al 10, y vimos un mejor santuario, un mejor pacto y también un mejor sacrificio, y vimos 7 razones por las que el sacerdocio de Cristo en el santuario celestial es mejor al sacerdocio de los sacerdotes de Aarón en el santuario terrenal. Y también el día miércoles vimos número 6, al mensaje número 6, hablamos acerca de la perseverancia del Señor Jesucristo, 7 aspectos en versículo 2 de capítulo 12, de la perseverancia de su fe, de su entrega para con el Señor, lo que el Señor Jesucristo mostró y dejó por nosotros para poder vivir una vida de fe, una vida que sea agradable a Él. Y vimos también el ejemplo de 18 ejemplos de fe en Hebreos capítulo número 11, y vimos varios aspectos del capítulo 11 también. Pero ya llegamos al mensaje número 7, y hoy veremos otro aspecto de la persona de Cristo en Hebreos. Son 7 imágenes de Cristo, 7 imágenes que nos hablan de su gloria, pero número 7 vamos a enfocarnos en su pastoreo. Y específicamente estoy pensando en la frase que usa versículo 20, el pastor de las ovejas, el gran pastor de las ovejas. Entonces tenemos a Cristo como Dios, tenemos a Cristo como ser humano, tenemos a Cristo como sacerdote, tenemos a Cristo como siervo fiel, y también al final tenemos a Cristo como gran pastor de las ovejas. Varias imágenes de Cristo. El libro de Hebreos se trata del Señor Jesucristo, y nos quiere hablar, nos quiere enseñar más acerca de Él para poder perseverar también nosotros y para poder vivir vidas que son agradables a Él. Lo que quiero hacer primeramente es leer en el Antiguo Testamento, de hecho, porque hay unas frases que quiero ver en el Antiguo Testamento que nos van a dar el trasfondo del tema de pastoreo, y el pastoreo primeramente de Jehová, y luego el pastoreo del Señor Jesucristo. Y otro tema que quiero tocar en esta noche es el pastoreo de ancianos, el pastoreo de los pastores en una iglesia local. Y veremos muchos puntos, algunos puntos muy importantes ahí también. Salmo número 80. Salmo número 80. Solamente quiero leer el primer versículo, pero para agarrar un trasfondo bíblico del tema del sacerdocio, tenemos que empezar en Salmo número 80, y después iremos a los otros salmos famosos, 22, 23 y 24. Pero dice Salmo número 80, y el versículo número 1, dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Salmo número 22, por favor. Salmo 22. Gracias, hermano, perdón. Salmo número 22, solamente el último versículo. Pues el primer versículo también. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación?
y de las palabras de mi clamor. Último versículo, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Versículo 10. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Selah. Ahora vamos a los profetas. Primeramente Isaías 40. Y ahora vamos a ver en profecía varios aspectos del pastoreo de Dios, de Jehová, específicamente Isaías 40, versículo 11. Versículo muy importante para nosotros también. Dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Vamos a Jeremías 23, versículo 5. En Isaías vemos su ternura. En Jeremías 23 veremos su poder. 23, versículo 5 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Vamos a Ezequiel 34. En Isaías vemos su ternura, en Jeremías vemos su poder, en Ezequiel veremos su cumplimiento. Ezequiel 34, versículo número 12, dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. También vamos a leer el versículo 24 también, mismo capítulo, versículo 24. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Aquí vemos el cumplimiento en Ezequiel 34, 12. Vamos a Miqueas 5. Miqueas, capítulo 5. Ahora sí les estoy haciendo buscar todos estos profetas que son difíciles para buscar, pero Miqueas capítulo 5, versículo 4, aquí veremos sus inicios. Dice, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Finalmente, Zacarías 13. Zacarías 13, versículo número 7. Dice así, levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ahora podemos ir al Nuevo Testamento. Estamos leyendo mucho hoy porque quiero tener muy claro el trasfondo bíblico de Hebreos capítulo 13 y el pastoreo de Cristo. Hebreos 13 ahora, el capítulo donde vamos a estar basando los comentarios. Hemos visto el cumplimiento del pastor, Ezequiel 34, su ternura, Isaías 40, su poder, Jeremías 23, sus inicios en Miqueas, capítulo 5, y su pasión, su crucifixión, Zacarías capítulo 13. Ahora, llegamos al Nuevo Testamento, y en Hebreos 13 veremos una frase muy importante, versículo número 20, dice, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El gran pastor de las ovejas. También tenemos otras frases del Nuevo Testamento.
como el buen pastor en Juan capítulo 10 o el príncipe de los pastores en 1 de Pedro capítulo número 5. Pero hoy nos enfocaremos en el gran pastor de las ovejas. Veremos su cuidado sobre nosotros y luego veremos el cuidado necesario de pastores en una asamblea local. Pero vamos a ver primeramente el ejemplo del Señor Jesucristo en cuidarnos a nosotros y luego así vamos a poder saber precisamente cómo debemos cuidar de los hermanos en la asamblea local también. Entonces quiero leer versículo 6. Dice, de manera que podamos decir confiadamente, voy a explicar el contexto más adelante, pero de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí vemos primeramente la confianza que vamos a tener por el pastoreo de Cristo. Versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y aquí veremos la certidumbre que vamos a poder tener viendo la constancia de la vida del Señor Jesucristo. Versículo número 12 nos habla de su conducta. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y aquí vemos la conducta de Cristo. Cómo es que Él condujo su vida. Vemos también en versículo número 13, el conductor, cómo Él nos va guiando. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Versículo número 15, vemos un coro, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y veremos en el versículo 20, dice, ya lo leímos, el gran pastor de las ovejas nos habla de su cuidado. Y versículo 21, su capacidad. Él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y pedimos que el Señor bendiga la lectura de su palabra para poder entender muy bien y poner en práctica todas estas verdades. ¿Cómo debe un pastor en una asamblea local, cómo debe pastorear a las ovejas? Es el primer ejemplo que vemos en este capítulo. De las grandes imágenes de Cristo en Hebreos es versículo 6. Nos dice que es el Señor en el contexto de pastores. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y hay otro versículo, en versículo 5, donde dice, no te desampararé, ni te dejaré. Y lo que es necesario en una asamblea, solamente para empezar, es ver y tener ancianos que van a hacer sentir a los hermanos, que los hermanos tengan una cierta confianza en los hermanos que están guiando. Lo que se nota en algunas asambleas es que hay hermanos que están en la asamblea y no sienten la confianza de los ancianos que están pastoreando. Por lo tanto, es muy necesario en una asamblea tener ancianos que pueden generar confianza para los hermanos que están en la asamblea. Y es el ejemplo que nos da nuestro pastor. Él nos pudo decir, no te desampararé ni te dejaré. Una cosa que sucede en asambleas es cuando hay ancianos, a veces andan bien por un poco de tiempo, quizás nunca, no dejan a los hermanos, desamparan a los hermanos y por lo tanto los hermanos no tienen confianza en estos varones que son pastores de la asamblea. El ejemplo número 1 de Dios mismo es, no te desampararé ni te dejaré. Aprendemos una gran lección, queridos varones, hermanos, en esta tarde, a quienes estoy dirigiendo mayormente mis comentarios. Y mis hermanas también voy a pedir de ustedes que oren mucho por los varones en la asamblea, por lo que van a escuchar y la carga que tienen los varones de anhelar el obispado, el trabajo de ser un anciano. Pero querido hermano, varón, el trabajo de un anciano es el trabajo de nunca dejar a las ovejas, de estar detrás de ellos, cuidándoles para poder decirles, no en el mismo sentido en que Dios lo dice, pero según su patrón y su ejemplo, no te dejaré, no te desampararé. El Señor es su ayudador, no deben temer lo que pueda hacer el hombre. Y el hermano, la hermana en la asamblea va a poder saber y va a poder decir, yo tengo pastores en mi asamblea que tienen cuidado de mí.
Quiero mencionar aquí en el inicio del mensaje 7, y como ven, son 7 aspectos del pastoreo de Cristo. El primer aspecto de su pastoreo en este capítulo es la confianza que nos da al prometernos que nunca nos va a dejar. Déjame darle rápidamente 7 aspectos, nada más para tenerlo muy claro, qué es lo que Dios espera para una asamblea con respecto a los ancianos. ¿Ok? Ahí les va 7 aspectos para una asamblea local. Número 1, el Espíritu es el que pone ancianos en una iglesia. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 20 y el versículo número 28. Hay otro aspecto de esto, lo voy a mencionar en unos momentos. Pero el Espíritu es el que levanta ancianos. Número 2, el Espíritu pone y levanta ancianos primordialmente para cuidar de la iglesia de Dios. Él no levanta ancianos solamente para arreglar las sillas. Él no levanta ancianos para pagar la renta del local. Él no levanta ancianos para construir un local. Él no levanta ancianos para estar encargados de las finanzas, etc. Él levanta ancianos primordialmente para cuidar de la iglesia de Dios. Dice una palabra muy importante, esa palabra en 1 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 5 de cuidar, y es la palabra que a veces se usa para cuidar de los enfermos, cuidar de toda la iglesia de Dios. Número 2, los pone para cuidar. Número 3, el Espíritu establece pastores también para gobernar, y esto lo vemos en 1 de Timoteo 5, versículo 17, para gobernar la asamblea. ¿Cuál es la diferencia entre cuidar y gobernar? El anciano que va a cuidar va a estar atento a todas las deficiencias y los problemas de los hermanos, cuidando de ellos. Pero gobernar es también el anciano que sabe y tiene la palabra de Dios en la mente y puede discernir entre el bien y el mal, buena doctrina, falsa doctrina, buena conducta y mala conducta, y va a poder guiar a los hermanos con respecto a la verdad. Y así va a poder gobernar en la asamblea. Entonces, no es solamente venir y ayudar al hermano y dar un abrazo a un hermano y hablarle acerca de sus problemas. También, gobernando bien, hay que venir y corregir cuando hay la necesidad de corregir en la asamblea. Número 4, el Espíritu levanta, según 1 Timoteo 5:17, una pluralidad de ancianos. No levanta un anciano. Quizás habrá etapas en la vida de una asamblea cuando solamente hay un anciano. No es ideal. Él levanta una pluralidad, y esto vemos vez tras vez en las epístolas, especialmente en 1 de Timoteo. Pero cada vez que habla de ancianos es una pluralidad, no solo un hombre. No fue diseñado solamente para un hombre. Número 5, Hechos capítulo 14 nos dice que el Espíritu Santo tampoco tiene prisa. En Hechos 14, el apóstol Pablo estableció ancianos en el segundo viaje misionero. El segundo viaje. No fue al inicio con mucha prisa. Bueno, pues hay algunos hermanos que han sido salvos y por lo tanto hay que levantar ancianos y asegurar que hay personas aquí que tienen el oficio o tienen el nombre de anciano. No tuvo prisa el Espíritu Santo y tampoco el apóstol Pablo. Esperó hasta el segundo viaje para estar seguro que los varones que estaban mostrando cualidades de un anciano que fueran levantados por el Espíritu Santo. No tuvo prisa. También, número 6, el Espíritu usa hermanos maduros para establecer ancianos. Tito capítulo 1, versículo 5 nos enseña esto. Tito fue enviado por el apóstol Pablo para ir y para poner ancianos, establecer ancianos en las asambleas. Entonces vemos el principio de que hermanos maduros son usados para reconocer los ancianos en la asamblea y también deben ser reconocidos por toda la asamblea. Si es solamente un varón que lo reconoce y nadie más lo reconoce, algo está mal. Número 7, el Espíritu levanta hermanos que tienen el anhelo de hacer el trabajo del anciano. El trabajo. La palabra en 1 Timoteo 3, versículo 1, el que anhela obispado no es anhelar un título. Y hemos dicho esto varias veces. No es anhelar un título, es anhelar el trabajo. ¿Cuál trabajo? El trabajo de cuidar a los hermanos, no el puesto. Pues yo soy un anciano. Mira, aquí tengo mi título de anciano
y yo soy de los hermanos más importantes de la asamblea porque soy anciano. No, debemos anhelar el trabajo de cuidar y de gobernar bien a la asamblea, de pastorear, apacentar a las ovejas. Por lo tanto, hermanos, si no tienen este anhelo, hermanos varones, y estoy hablando específicamente de la asamblea de Guadalajara, hay otras asambleas representadas aquí y pueden aplicarlo a su propia situación, pero hermanos varones de la asamblea de Guadalajara, si no tiene anhelo, si no tiene el anhelo para servir de esta manera, para trabajar, pues he sugerido a algunos hermanos, hay que orar al Señor para que le dé a usted el anhelo de trabajar para cuidar y gobernar a las ovejas de la asamblea de Guadalajara. Necesita pastores, necesita ancianos, la misma persona, pastor, sobreveedor, anciano, la misma persona, y necesita una pluralidad de ancianos. La asamblea contiene varones, pero necesita varones con el anhelo de hacerlo para apacentar a la asamblea de Guadalajara. Bueno, vamos al punto número 2. Punto 1 fue la confianza que nos da el Señor y seguimos su ejemplo. Los que queremos, los que anhelamos el trabajo de servir en la asamblea. Y hermanas, otra vez, quiero repetirlo de nuevo. Hermanas, ustedes deben estar orando al Señor que el Espíritu Santo levante ancianos en la asamblea de Guadalajara. Deben estar pidiéndolo al Señor, que los hermanos varones que tengan este anhelo. Versículo número 2, perdón. Vemos el versículo 8. Versículo 8 nos habla de otro aspecto del pastoreo de Cristo. Y debemos seguir su ejemplo. Y dice, Jesucristo el mismo, ayer y hoy y por los siglos. ¿Por qué puso este versículo aquí en esta parte del capítulo? Pues es porque el versículo número 7 habla de unos pastores que habían tenido en el pasado. Más adelante, versículo 17 habla de pastores que tenían en el momento. Versículo 7 habla de los pastores que existían antes, que ya no estaban con ellos y por lo tanto dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron, número 1, os hablaron la palabra de Dios. Hermanos, hay que notar esto. El anciano, el varón que va a liderar, a pastorear en la asamblea, tiene que hablar la palabra de Dios, no sus ideas, no sus teorías, la palabra de Dios, y también considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Entonces, la conducta de la vida va a ser muy importante, va a ser un ejemplo para todos los demás. Hay que tener mucho cuidado con nuestra conducta. Y también, número 3, imitad su fe. Estos ancianos ya no estaban. Pero decía el escritor, acordaos de ellos. ¿Se acuerdan cómo ellos hablaban la palabra? ¿Se acuerdan cómo la conducta de aquellos pastores? ¿Se acuerdan de su fe? Hay que imitar su fe. Querido hermano varón, los hermanas y hermanos de la asamblea pueden imitar su fe. Porque si no pueden imitar su fe, está perdiendo una de las características más importantes de ser un pastor en la asamblea. Imitaban su fe, pero ya estaban en el pasado. Ya no estaban con ellos. Acordaos de vuestros pastores. Y por lo tanto, incluye un aspecto del pastoreo de Cristo, su constancia. Ayer y hoy y por los siglos. Les quiere dar una palabra de consuelo a estos hermanos. Aunque los pastores no están, ya no están estos pastores, sí tienen el gran pastor de las ovejas, el que nunca cambia. Hermanos, los pastores de la asamblea a veces cambian. Y para la asamblea de Guadalajara, donde no hay ancianos hasta la fecha, todavía no, pueden considerar su situación como estos hermanos que se acordaban de los que tenían, porque no hay ancianos ahorita, pero hermanos, sí tienen el gran pastor de las ovejas, sí está con ustedes. Y él nunca cambia. Y los hermanos que tienen este anhelo, que están pidiendo al Señor a tener este anhelo, hay que ver el ejemplo del Señor Jesucristo, su constancia. Es una cosa que mencionamos la otra noche, de empezar bien, pero es otra cosa terminar la vida cristiana bien. Es una cosa empezar el pastoreo bien. Hermanos, he escuchado de pastores, y no digo ningún nombre, ninguna asamblea, no lo voy a mencionar, pero he escuchado de lugares. Los pastores empezaron bien.
años después, están quedando mal. Es una cosa empezar bien, pero es otra cosa terminar bien. Y el Señor Jesucristo siempre constante. Hay que empezar esta constancia en la vida desde el día número 1, es decir, ahora, antes de ser anciano, debe haber esta constancia en la vida, hermanos. Hay que ver esta responsabilidad. Vamos al punto número 3 y el versículo número 12. Vemos otro aspecto. Y aquí te voy a tener que explicar el contexto, pero el versículo número 12 nos habla de su conducta. Número 1, la confianza que nos da. Nunca nos dejará. Número 2, la certidumbre que tenemos al ver que Cristo siempre es constante. Pero número 3, hay que ver su conducta. Versículo número 12 habla de Cristo de esta manera. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esto ha de haber sido algo muy difícil para escuchar para un judío. El judío pensaba en esas ofrendas que se ofrecían fuera de la puerta y ya no iban para comer, los sacerdotes, para comer de esas ofrendas. Por eso dice versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Los sacerdotes sí comían de algunos sacrificios. El sacrificio de la ofrenda de cereal, por ejemplo. Ellos comían de esta ofrenda, pero cuando fue ofrenda de pecado, el cuerpo del animal se llevaba afuera del campamento y no comían de esta ofrenda. La sangre se llevaba adentro y la ofrenda se llevaba fuera del campamento. Y aquí lo que está haciendo el escritor es esto. Para los judíos, los creyentes judíos, que no querían hacer una decisión firme de dejar al judaísmo, dejar a las reglas y tradiciones del judaísmo atrás y seguir al Señor Jesucristo fuera del campamento. Él les dio un ultimátum, es decir, Él les dio una decisión para hacer. Nosotros tenemos que salir del campamento, pero no solamente salir del campamento. Hay que salir del campamento a el Señor Jesucristo. Pero ¿cuál fue la conducta que Él mostró aquí en este momento? Fue la conducta de ofrecer su vida. Y un buen pastor, ¿qué nos dice Juan capítulo número 10? Vamos a ver, voy a nombrarlos después, 7 aspectos de el pastoreo de Cristo en Juan capítulo número 10. Pero dice que el buen pastor pone su vida por las ovejas. Y vemos en versículo 12 la conducta de Cristo como pastor, poniendo su vida por las ovejas. Es una responsabilidad muy alta. Poner la misma vida por las ovejas. Eso no necesariamente está diciendo que ellos iban a sacrificar sus propias vidas físicamente, aunque quizás sí. Pero quizás en nuestro caso, hermanos, acá en Guadalajara y también en otras asambleas aquí representadas, esto va a implicar sacrificio. Sacrificio del tiempo, sacrificio del dinero, sacrificio de tus emociones, sacrificio, hermanas, que debo mencionar esto también, hermanas, es un sacrificio para las hermanas. Porque cuando un varón va a ser un anciano, él va a tener que dedicar más tiempo a la obra. Eso no quiere decir que va a dejar sus hijos atrás. Eso no quiere decir que va a dejar a su esposa atrás. Pero quiere decir que la esposa va a tener que sacrificar tiempo con su esposo que quizás otras parejas van a poder tener porque ellos no tienen la misma responsabilidad. Es un sacrificio. No es una obra fácil. Dios no dice, bueno, algunos de ustedes van a ser ancianos, pero la vida va a ser totalmente igual a cualquier otra persona. No, es un sacrificio. Va a ser difícil, pero hermanas, quiero animarlas, todas las hermanas que están escuchando. Ustedes al dar a sus esposos, al ayudarles a sus esposos para hacer la obra de un anciano a la que el Señor les está llamando, a la que el Espíritu Santo les está levantando, pues ustedes también tienen su galardón y tienen su bendición. El Señor reconoce cada sacrificio del varón y también de las hermanas. Será un sacrificio para las hermanas, pero hermanas, también hay que ayudar a los esposos
al esposo para tener el tiempo necesario para poder hacer esta obra, ayudar a su esposo en este aspecto también. Pero la carga cae en los hombros del varón. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Pero en el versículo número 13 tenemos otro aspecto, la conducta, pero también vemos a Cristo como conductor. Vemos a Cristo guiándonos, el guía, como Moisés fue gran guía para el pueblo de Israel. Así también el Señor Jesucristo nos guía fuera del campamento, dio su vida por las ovejas. Y ahora versículo 13, sale del campamento llevando su vituperio, pero mira el verbo, el imperativo que usa aquí el escritor. Salgamos pues a él. Salgamos pues a él. Esto es para todos los hermanos, no solamente para los ancianos, seguramente para los ancianos, pero esto es para todos los hermanos. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Y cuando los hermanos varones hacen esto, estoy hablando en el contexto de ancianos, cuando hacen esto, lo que dice acerca de estos pastores en versículo 17 va a ser fácil, va a ser más fácil. ¿Ok? Quiero explicarlo de esta manera. Versículo 13 habla de salir fuera del campamento siguiendo al Señor Jesucristo cuando un hermano varón lo hace fielmente. Versículo 17 nos habla de varias cosas que todos los otros hermanos tienen que hacer. Y va a ser mucho más fácil cuando hay ejemplos en la asamblea que sí lo están haciendo. Mira lo que dice versículo 17. Menciona otra vez 7 cosas. Aquí estoy otra vez enfermo del número 7, pero bueno, está bien. 7 cosas aquí en el capítulo. Dice número 1, obedecen a vuestros pastores. Es una palabra difícil, ¿no? Obedecer. Es la palabra más importante para la vida cristiana. La vida cristiana cambia cuando un creyente es un creyente obediente. Obedece a sus pastores, pero a veces los hermanos no quieren obedecer a los pastores. ¿Será porque los pastores no tienen una vida que se puede imitar? No han salido fuera del campamento diariamente como si fuera siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Número 2, sujetaos a ellos. Hermanos, van a tener que vivir una vida y tener una palabra a la que otros hermanos, cuando escuchan una palabra de los ancianos, van a poder sujetarse. Sí tienen la responsabilidad de sujetarse, pero también por el otro lado, hermanos, si ustedes no tienen el ejemplo, si no están mostrando este ejemplo, ¿cómo van a sujetarse a ustedes? Número 3, porque ellos velan por vuestras almas. Los hermanos, cuando ellos piensan en obedecer y sujetarse, ellos van a poder decir, bueno, sí voy a obedecer, yo sé, quizás no lo entiendo muy bien lo que está diciendo, no entiendo muy bien lo que están organizando en esos días, pero les voy a sujetarme porque ellos velan por mi alma. Pero hermanos, si no están velando por sus almas, va a ser muy difícil para los hermanos. Velan por vuestras almas. Velar, el verbo velar de estar al tanto de lo que está sucediendo en la vida de los creyentes. Velar por sus almas. Y el hermano cuando ve a otro, el pastor, velando por su alma, lo aprecia. Y otra vez es mucho más fácil sujetarse y obedecerle. Dice, como quienes han de dar cuenta, número 4, esto es para los hermanos varones otra vez. Hermanos, nosotros no es tanto por la asamblea, es por nuestra conducta. El hermano varón, un anciano, va a dar cuenta por su conducta, por la manera en que él cuidó de la asamblea, la manera en que él gobernó. Va a dar cuenta al Señor por esto. Por lo tanto, cuando vemos la obra que hay que hacer, hay que tomarla con toda la seriedad que es necesario. No es una obra que hacemos a la ligera, no es un trabajo que debemos asumir pensando o de una manera emocional porque nos da ganas, sino, hermanos, viendo su seriedad. Debemos tomar esta responsabilidad. Hay que dar cuenta, pero también, versículo número 5 dice, para que lo hagan con alegría. No hay nada peor que un hermano. Hay ancianos que están funcionando bien, pero hay hermanos que siempre están quejándolos. Ay, pues, ¿por qué hicieron esto? ¿Y por qué lo hicieron de esta manera?
¿Y por qué van a ir a tal lugar? ¿Y por qué lo hacen de tal manera? Y quejando y quejando y quejando. Hermanos, la obra de un anciano es una obra difícil. Por lo tanto, cuando hay ancianos en la Asamblea de Guadalajara, hay que tratar de ayudar a los ancianos para que lo hagan con alegría, no quejándose. También no hay nada peor que un anciano que siempre está quejándose de los hermanos. Ay, pues mira estas ovejas que Dios nos ha dado, mira la asamblea a la que yo tengo cargo, mira todos los problemas que yo tengo aquí en ese lugar. Ay, mira nomás la responsabilidad. No, hermanos, la queja no debe ser parte de la vida de un anciano. Versículo número 7, porque esto no es provechoso. No es provechoso para él, no es provechoso para la asamblea. Pero quiero resumirlo regresando al versículo número 13. Salgamos a él. Salgamos a él. ¿Sabe cómo vamos a poder evitar todos estos problemas mencionados aquí? Si hay hermanos varones en la Asamblea de Guadalajara que van a anhelar el trabajo de cuidar y gobernar a la Asamblea, empezando desde hoy en salir fuera de la puerta, siguiendo el ejemplo del Señor, viviendo vidas constantes, viviendo vidas que son dignas de imitación, viviendo vidas donde los hermanos pueden ver su vida y considerar su conducta y el resultado de su conducta. Queridos hermanos, así vamos a evitar los problemas y va a ser más fácil para los hermanos sujetarse y obedecer a los ancianos. Vamos al versículo número 15. El coro. Esto quizás es uno de los aspectos más importantes, porque nos habla de la alabanza. La alabanza dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Una de las cosas que yo he notado en mi vida, y quiero decirles a ustedes, hermanos, que va a ser lo más importante en sus vidas, es la adoración. La adoración. Adorar al Señor. El agradecimiento creo que es el contexto aquí del versículo 15. El fruto de labios que confiesan su nombre, es decir, el agradecimiento por todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros a nuestro favor. Que este agradecimiento y adoración, como el que se menciona al final en versículo número 21, donde dice, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hemos aprendido lo suficiente en el libro de Hebreos para agradecerle a Dios. En estas 7 imágenes del Señor Jesucristo, en su deidad, ¿no es suficiente superior a los ángeles? ¿No es suficiente, capítulo 1, para poder adorar al Señor todos los días? Capítulo 2, su humanidad superior a Moisés. ¿No es suficiente aprender de cómo Cristo se hizo un hombre? Él no se avergonzó, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él tomó carne, participó de lo mismo. Hermanos, esto debe de producir adoración en nuestros corazones. Debe salir y debe tener el efecto de producir fruto de sacrificio, fruto de labios que confiesan su nombre. Capítulos 3 al 5, su compasión para nosotros. ¿Esto no va a producir adoración en su corazón? ¿No ha cambiado su corazón en estas enseñanzas acerca de la persona de Cristo? El orden de Melquisedec, el hecho de que Cristo no es solamente sacerdote, Él es rey también, y un rey eterno y sacerdote eterno, como ningún otro sacerdote de los sacerdotes del mundo. Debe producir adoración. Su santuario, hermanos, ese sacrificio, cuanto más la sangre de Cristo, que sí puede purificar nuestras conciencias, no como aquellos animales que solamente eran para la purificación de la carne. Oh, querido hermano, hay suficiente, aún en estas enseñanzas y miles de mensajes más que encontramos en la palabra de Dios para tener un corazón que está rebosando de adoración hacia nuestro Señor. Lo que aprendimos el otro día, número 6, su fe, su perseverancia, como dice acerca del Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay suficiente para tener un corazón engrandecido
que está lleno de adoración. ¿Y sabe qué, hermanos? Donde van a ver un cambio en sus vidas, donde van a avanzar, es cuando vean avances en su adoración para el Señor. La vida cristiana que no tiene adoración es una vida hueca, es una vida rutinaria, es una vida de reglas, es una vida legalista. Pero Dios está buscando adoradores para que le adoren. Y querido hermano, cuando nosotros estamos llenos de adoración, va a ser fácil servirle, salir. Imagina o piensa en esos judíos. Si no estaban adorando al Señor, si veían a Cristo como cualquier otro, no iban a salir del judaísmo, se iban a quedar. Pero si ellos habían visto todo lo que aprendieron en Hebreos, iban a decir, no, este hombre es diferente a todo lo que hemos aprendido. Él sí es el prometido, el Mesías. Él sí es mi Salvador, el que amo, el que voy a dedicar toda mi vida. Va a ser fácil salir de la puerta. Y hermanos, va a ser fácil anhelar el trabajo del obispado, de guiar, de pastorear a los hermanos. Por lo tanto, número 5 es el coro. Hay que ver, debe ver esta adoración. Es para las hermanas también, exactamente lo mismo. No es otra enseñanza para las hermanas, esto es para todos. La adoración cambiará todo en la vida. Escuchando himnos, cantando himnos, poemas, leyendo los salmos, en la palabra de Dios, meditando en su persona, nos va a cambiar. Una cosa que quiero decir rápidamente aquí, porque ya solo tengo 10 minutos, pero quiero decir algo rápidamente acerca de la adoración los domingos. El domingo por la mañana tenemos el privilegio de adorar al Señor. Hermanos, hay una tendencia que si no estamos meditando en la persona de Cristo, no hay nada que decir. ¿Saben lo que sí podemos decir siempre? Podemos repetir y podemos hablar de la vida de Cristo como si fuéramos historiadores o como si fuera un calendario. Y esto se escucha mucho en varios lugares. Y se nota cuando una persona no está meditando porque no tiene mucho que decir. Y se levanta y dice, bueno, gracias Señor por el nacimiento de Cristo. Y te damos las gracias que vino y que murió. Y luego te damos las gracias de que resucitó. Y ahora te damos las gracias porque Él está a tu diestra. Y damos las gracias también porque Él va a regresar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿quién no puede decir eso? No está mal, no es un pecado, obviamente. Gracias a Dios por esas verdades. Pero cuando estamos meditando en su persona, vamos a tener, digamos, más material. Es decir, el corazón va a estar lleno de todas las glorias del Señor Jesucristo y vamos a poder meditar en diferentes aspectos de su vida cada domingo por la mañana. Pero si no meditamos durante la semana, no vas a tener nada que decir. Hermanos, hay que llenar el corazón a lo largo de la semana, todos los días, para que cuando llegamos a la cena del Señor, el corazón está lleno para poder adorar con palabras inteligentes y palabras bíblicas. Bueno, ya es suficiente para la adoración, absolutamente necesario para un pastor, un anciano, estar adorando al Señor. Número 6, su cuidado. Mira el versículo 20, lo llama el gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas. Ya mencioné que en 1 de Pedro capítulo 5 vemos un título de Cristo, el príncipe de los pastores. Esto nos habla de cómo Cristo es superior a todos los pastores. ¿Ok? Y también quizás puede tener, algunos comentaristas lo ven como un sentido escatológico, es decir, hablando del futuro, que habla del pastor que va a venir por las ovejas a las nubes para arrebatar a su iglesia, a las ovejas en ese sentido. Puede ser que tiene un aspecto futuro, pero bueno, quiero enfocarme en Juan capítulo 10, porque creo que el gran pastor tiene que ver con el cuidado que vemos en Juan capítulo 10. Juan 10 usa el título El buen pastor. Buen pastor. El buen pastor en Juan 10, y sugiero que lo lean, hermanos varones y todos los hermanos, nos habla de 7 aspectos del pastoreo del Señor Jesucristo como pastor bueno. Número 1 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces el Señor Jesucristo es la manera por el cual entra una persona para ser una oveja.
Si una persona es una oveja, es porque entró por medio del Señor Jesucristo en el momento de la salvación. Él es la puerta de las ovejas. Número 1. Número 2, el título, Él es buen pastor. Es en contraste con el asalariado. Esto sucede en asambleas también. El asalariado es un hombre que no tiene cuidado de las ovejas porque él viene un día, 2 días, le van a pagar su dinero, el precio que él va a pedir, 1 día, 2 días, 3 días, y se va. Él no tiene mucho cuidado. Como si alguien ha rentado una casa. Pues las personas que van a rentar a la casa no van a tener el mismo cuidado que la persona que es dueño de la casa. Es algo semejante. El asalariado no tiene mucho cuidado, pero el buen pastor sí tiene cuidado. Él es el dueño de las ovejas. No es asalariado, él es buen pastor. Número 3, él conoce las ovejas. Hermanos, hay que conocer las ovejas. La obra de un pastor no se trata solamente de predicar. La obra de ser un anciano no se trata, otra vez, solamente de organizar el bosquejo. No se trata de organizar el calendario, la agenda de la asamblea, sino conoce a las ovejas, es decir, los va a visitar, va a ir a sus casas. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado en estos días? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Dónde ha estado leyendo? ¿Cuáles dudas ha tenido? ¿Tiene necesidad aún física? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Cómo conoce a las ovejas? También el número 4 en Juan 10 es que las mías me conocen a mí también. No vamos a pensar que el pastor nunca va a mencionar cuáles son sus problemas. No, no me van a conocer a mí. Yo soy una persona perfecta. Ellos no me conocen a mí. Yo solamente conozco sus problemas. No, me conocen. Me conocen. ¿Por qué? Porque estoy con ellos, en medio de ellos. Es una palabra que usa Pedro en 1 Pedro capítulo número 5. Versículo número 5 dice, pongo mi vida por las ovejas. Ya lo vimos en el versículo 12. Hay que entregarnos y sacrificarnos. Versículo número 6, pongo mi vida para volverla a tomar. Esta no lo podemos hacer. Es solamente Cristo. Él tiene control sobre su vida y Él dio su vida, pero también tuvo el poder para volverla a tomar. Pero número 7, sí podemos hacer esto. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, queremos, los que tienen el anhelo de ser un anciano, y yo veo a algunos aquí que son ancianos, de otras asambleas, no de Guadalajara, pero de otras asambleas. Veo ancianos aquí. Déjame decir otra vez, ¿quieren que los varones de las hermanas, que todos los quieren que sean obedientes? Nosotros mismos tenemos que ser obedientes primero. Cristo dijo, este mandamiento recibí de mi Padre y lo obedeció. Un sacerdote, un anciano, un pastor es una persona, un creyente obediente. Y uno no puede esperar obediencia de las ovejas si uno no es obediente. Terminamos con versículo 21. Con esto voy a terminar. Versículo 21. Mira cómo usa los verbos y qué es lo que está comunicando. Dice, os haga aptos, ¿quién? Dios, el Dios de paz, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Mire cómo lo dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Quién es el que nos va a dar la aptitud, el poder para poder hacer todo esto? Y déjame resumir los comentarios con este versículo. Quizás alguien aquí está preguntando, pues la responsabilidad de ser un anciano, el trabajo de ser un anciano, ¿quién lo va a querer hacer? Es tan alto, es tan difícil, hay tantos problemas, las ovejas siempre tienen quejas y siempre tienen problemas, y esta responsabilidad es tan alta que ¿quién va a querer ser un anciano? Pues hermanos, ninguno de nosotros podemos ser ancianos, si no es que el Señor nos haga aptos para ser ancianos. Os haga aptos, les haga aptos en toda obra buena, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Es una obra que Dios va a hacer en su vida.
y por su poder, por medio del Espíritu Santo. Por eso es el Espíritu Santo que tiene que levantar a los ancianos y no solamente uno venir y decir, bueno, él es mi amigo, me gusta aquel también y bueno, me gusta la personalidad de fulano, ellos van a ser los ancianos. No, es el Espíritu Santo que va a levantar. Porque si no levanta el Espíritu Santo a la persona, pues va a caer en tentación, habrá fracaso y no va a salir bien. Tiene que ser el Espíritu Santo. Pero cuando es el Espíritu Santo, también a la vez nos da el poder. Entonces, hermano, si tiene el anhelo, no hay que tener temor, sino hay que depender. Confiar en el Señor, el que le va a dar el poder para hacerlo. Uno pensando, no tengo el poder para hacerlo. Qué bueno, es cierto, no lo tiene. Pero Dios sí le quiere dar, le puede dar el poder para hacer esta obra. Con esto voy a terminar. La única noche donde no pasé muchos minutos, dos hermanos, yo sé que es muy difícil escuchar por Zoom, pero lo voy a dejar, déjame resumirlo. Tengo un solo minuto, déjame resumirlo rapidísamente y terminamos. La epístola a los Hebreos nos habla del Señor Jesucristo de principio a fin. Y el punto del libro era ayudar a estos hermanos, algunos que iban para atrás, retrocediendo, algunos que se iban a caer en el camino, algunos que tenían el corazón endurecido, algunos que no querían avanzar para comer carne. Y Él les quería iluminar otra vez, enfatizando las glorias de la persona del Señor Jesucristo, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Aarón, superior al antiguo pacto, según el orden de Melquisedec. Ellos tienen y nosotros tenemos un Salvador superior. Y con estas 7 imágenes que hemos visto en cada capítulo del libro, hemos podido ver uno quien es digno de nuestra adoración, quien es digno de nuestro servicio, digno de nuestro sacrificio, hermano, digno de nuestras lágrimas, de nuestro sudor, de nuestra sangre. No hay nadie más. No hay nadie más. Hay que seguirle a Él. Fuera del campamento, específicamente en el capítulo número 13, hermanos varones, la Asamblea de Guadalajara necesita ancianos. Si no tiene el anhelo, hay que pedir al Señor para tener el anhelo y el poder para guiar, cuidar, gobernar, pastorear a las ovejas. Es el diseño de Dios que haya una pluralidad de ancianos en la asamblea. Hay que ser obedientes y asumir esta responsabilidad. Vamos a orar. Padre Santo, damos las gracias de nuevo. Damos las gracias por la palabra que nos has dado en estos 13 capítulos. Padre, nosotros, si hemos visto algo en nosotros, es nuestras deficiencias, pero lo que hemos visto en el Señor Jesucristo es la perfección. Damos las gracias por su deidad. Damos las gracias por su humanidad. Damos las gracias por su sacerdocio. Damos las gracias por su perseverancia, su fe. Damos las gracias, Padre, por su pastoreo, el gran pastor de las ovejas. Damos las gracias por todo quien Cristo es, lo que ha hecho y lo que hará en el futuro. Pedimos que a lo largo de estos mensajes hemos tenido un corazón más grande, una adoración más profunda para tener una vida agradable a ti. Ayúdanos, Padre, te necesitamos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.